En 1940, Donald King Gabby servía como sargento en la Reserva de Voluntarios de las Reales Fuerzas Aéreas. Pilotaba un Spitfire. Actualmente se dedica a escribir manuales técnicos. Vive con su esposa y 3 hijos en Londres. Tras la caída de Francia, Inglaterra se veía inmersa en un gran problema. Sin embargo, el espíritu de Winston Churchill tenía su efecto sobre todos nosotros. Sabíamos que tendríamos que esforzarnos, que luchar duro, pero que de un modo u otro ganaríamos. En 1940, Harry Siegert servía como sargento en la Luftwaffe alemana, recién acabada su formación como piloto de bombardero. Nacido en Berlín, hoy vive y trabaja en Los Ángeles como técnico de sistemas informáticos. Desde niño, mi sueño fue siempre volar. Para mí era la más maravillosa experiencia, pero volar también servía para luchar. Al término de la guerra, mis heridas me imposibilitaron para seguir volando. Ahora intento suplir la sensación de velocidad y riesgo en mi barco. En los cielos de Gran Bretaña, las vidas de los sargentos King, Gabby y Siegert se cruzaron. 2 combatientes, uno inglés y otro alemán, reviven estos momentos del pasado. Línea de batalla. La batalla de Inglaterra. Hola, soy Jim Bishop. En el verano de 1940, Hitler tenía Europa bajo su dominio. Fue entonces cuando volvió su vista hacia Inglaterra. Los ingleses estaban aislados por fin. El gobierno alemán estableció unas duras condiciones para su rendición. Sin embargo, Churchill respondió diciendo que los ingleses lucharían en las playas, en los pueblos y en los campos. Hitler ordenó a su alto Estado Mayor completar la operación Sea Lion, un detallado plan de ocupación de las islas. La batalla de Inglaterra había comenzado. Los planes de invasión alemanes partían de la eliminación de la RAF en el aire y de la Armada Británica en el canal. El ministro del Aire alemán, mariscal Hermann Göring, planificó las batallas aéreas que decidirían el destino de Inglaterra. Hitler esperaba que estas operaciones aéreas llevarían a Inglaterra a hacer uso de sus cazas prematuramente, lo que debilitaría su fuerza aérea para resistir una gran ofensiva prevista para más adelante. En julio, 1.500 bombarderos alemanes y más de 1.000 cazas se sitúan en una zona cuyo radio de acción incluye el Reino Unido. Uno de los aviadores al servicio del mariscal Göring era el sargento Harry Siegert, situado en un escuadrón de bombarderos cerca de Reims, Francia. Me gustaría saber de algún combatiente a quien no asuste la posibilidad de morir. Podríamos pensar que íbamos a ganar la guerra. Sin embargo, sabíamos que no había victoria sin sufrir alguna pérdida. La situación de Gran Bretaña en este momento podía parecer desesperada. La primera línea de defensa se basaba en los Spitfire y los Hurricanes, bajo el mando del mariscal jefe del aire, Sir Hugh Dowding. La responsabilidad de la defensa aérea recaía, entre otros, sobre el sargento Donald King Gabby, que pertenecía al 266 Escuadrón con base en Wittering, Tangmore y Hornchurch. Cuando volaba, normalmente llevaba un amuleto conmigo. Generalmente era una pata de conejo. Tuve una pata de conejo durante todos mis vuelos. Es difícil decir cómo va a reaccionar uno ante la muerte de alguien cercano. Realmente se odia cada vez más al enemigo, pero yo intenté que no influyese en mis sentimientos excesivamente. No había obstáculos para la producción de armas. La fuerza operativa de la RAF, que había bajado hasta 331 aviones después de Dunkerque, era en ese momento de 620 aparatos. A esto se unía una cadena de estaciones de radar alrededor de la costa.
Se puede decir que Inglaterra estaba preparada para afrontar el conflicto. Parecía que íbamos a recibir una tremenda paliza. Me preguntaba cuánto tiempo más podríamos mantenernos así. ¿Continuaríamos luchando de este modo meses y meses? Me preguntaba hasta qué punto serán útiles esas barreras de globos. Era muy fácil atravesarlas. Sin embargo, si el tiempo era malo, siempre existía la posibilidad de meterme en los cables. No puedo decir que me preocupara la gente de allá abajo, ni que me diesen pena. Estaba demasiado ocupado pilotando mi aparato. Todo lo que pensaba era cumplir mi objetivo. Yo estaba allí para matar, estaba allí para hacer lo mejor por mi país. A finales de julio, Inglaterra todavía dominaba en el aire, aunque se había visto forzada a interrumpir todo tipo de navegación en el canal con luz diurna. Pienso que en general los pilotos alemanes tenían más experiencia que nosotros. La gente decía que rompíamos sus formaciones con rapidez. Esto no era así. Los alemanes luchaban con ahínco para mantenerse dentro de nuestro territorio mientras el combustible se lo permitía. Estoy hablando sobre todo de los pilotos de cazas. Tengo la impresión de que las tripulaciones de bombarderos están más reglamentadas y dependen totalmente de su jefe de escuadra. Cuando son alcanzados parece haber una especie de cohesión entre el resto de la formación. Tienden a dispersarse y a hacerse más vulnerables. No desestimábamos a los pilotos ingleses. Ellos estaban bien entrenados y tenían un gran espíritu de combate. Sin embargo, pienso que nuestra habilidad de vuelo les sorprendió realmente. Vistas desde tierra, las estelas de vapor dejadas por los aparatos en el cielo adquirían con frecuencia formas curiosas. Si podíamos, volábamos justo debajo de la formación enemiga. De ese modo, no revelábamos nuestra posición. Nuestra única defensa contra los cazas enemigos son nuestras 3 ametralladoras. Apuntábamos a la cabina y a las alas con el propósito de incendiar el avión. En un combate aéreo es un verdadero calvario controlar tus propios nervios, así que debes limitarte a volar correctamente. No piensas mucho en los compañeros de los otros aviones. Te limitas a zigzaguear para proteger tu cola y te preguntas cuánto tiempo te atreverás a seguir y si podrás estabilizarte para bombardear tu objetivo. Puedes perder mucho peso en muy poco tiempo durante un combate aéreo. En agosto, Goering estima que solo necesita 4 días para poner fuera de servicio a los cazas ingleses. Comienza la puesta en marcha del Adler Tag, o Ataque de las Águilas, una operación consistente en poner fuera de combate a la RAF. Se decide que el ataque comenzará el 13 de agosto. Por primera vez en la historia, una gran batalla se va a desarrollar y decidir en el aire. Generalmente comenzábamos nuestros vuelos a las 4 de la mañana. A la hora del desayuno, los aviones estaban ya revisados. Nos preguntábamos si hoy tendremos o no cazas de escolta y cuánto tiempo nos acompañarán. Sobre Inglaterra siempre teníamos que enfrentarnos con nubes bajas. Por esa causa debíamos guiarnos por el instrumental de vuelo.
Dejando a un lado el mal tiempo y la inesperada oposición, los alemanes consiguieron bombardear aeródromos, astilleros y fábricas de aviones. Sin embargo, en el proceso perdieron 45 de sus aviones frente a 13 de los británicos. Dos días más tarde, el 15 de agosto, Goering pone de nuevo sus escuadrones en el aire. Él esperaba que la terrible lucha del día 13 habría debilitado a la RAF y que por tanto encontraría brechas en sus defensas. En este día, la Luftwaffe llevó a cabo su esfuerzo mayor. Se esperaba una victoria total. Sin embargo, el ataque de las Águilas falló. Tras una breve tregua debida al mal tiempo, la Luftwaffe ataca de nuevo con ímpetu renovado. Para los británicos la situación empeoraba por momentos. Todavía conseguían derribar más aviones alemanes que los que perdían, pero el margen no era grande. Habían llegado a un punto en que la pérdida de un solo avión o la muerte de su piloto representaba un importante revés. En Londres y en el resto de Inglaterra, las últimas noticias sobre la guerra se esperaban con inquietud. Los alemanes continuaban dañando los sectores centrales de la RAF. Los escuadrones de reparación y mantenimiento hacían lo que podían con los aparatos que les llegaban. Sin embargo, la pérdida de pilotos era algo irreparable. La fuerza de pilotos de caza sobrepasaba los 1.400 individuos a finales de julio. 3 semanas más tarde, ese número había bajado a 1.000. Lentamente el número de pilotos descendía, los sistemas de comunicaciones y campos de aterrizaje estaban siendo destrozados. Las reservas de pilotos alcanzaban un peligroso nivel. Ahora la cuestión era, ¿cuánto tiempo nos queda hasta que la Luftwaffe lance el último y definitivo ataque? ¿Cuántos días más antes del final? En este momento, cuando todo se veía tan oscuro, un hecho provocó un cambio dramático en los planes alemanes. En el momento en que el balance comenzaba a ceder lenta pero inexorablemente a favor de los alemanes, algo provocó una cadena de acontecimientos que alteraron el curso de la guerra. El 24 de agosto despegaban desde Alemania 200 bombarderos alemanes para atacar objetivos en diversas partes de Inglaterra y Gales. Los pilotos no tienen órdenes de bombardear Londres, pero de hecho caen bombas sobre la ciudad. ¿Un bombardeo accidental? Por supuesto, todo es posible. Sin embargo, no creo que ningún piloto de la Fuerza Aérea Alemana hiciese tal cosa, considerando nuestra disciplina militar. No lo creo. No se sabe si este bombardeo se debió a un error de navegación, a la inexperiencia o irresponsabilidad de algún piloto, pero lo que es seguro es que Londres había sido bombardeado. Se ordena inmediatamente a los bombarderos británicos un ataque de represalia sobre Berlín la noche siguiente. Este ataque tiene sobre Hitler un efecto desproporcionado en relación al daño causado. Él se había jactado de que nunca caerían bombas sobre Berlín. En un discurso del 4 de septiembre anuncia devastadoras represalias. Si ellos atacan nuestras ciudades, nosotros barreremos las suyas del mapa. La Luftwaffe cambia de objetivo.
abandona la persecución de la RAF y se centra en el castigo de Londres. Hitler pensaba que un bombardeo prolongado de la ciudad provocaría pánico e histeria entre los londinenses. Sin embargo, el resultado es que cesa el castigo sobre los campos aéreos y centros neurálgicos de la RAF en un momento decisivo. En este respiro, la RAF es capaz de reparar el daño sufrido en sus equipos y preparar un buen número de pilotos para sus cazas. Una semana más de ataques hubieran conducido al desastre. Ahora hay tiempo para que la RAF reorganice sus fuerzas. En la tarde del sábado 7 de septiembre se lanza una nueva fase de la estrategia alemana. Desde una base aérea adelantada, Goering observa por sí mismo cómo sus aviones se dirigen hacia la costa inglesa. Se ha optado por cazar a los trabajadores británicos en su camino hacia casa. Se lanzan sobre Londres 300 toneladas de potentes bombas incendiarias en menos de 1 hora y media. Los incendios provocados por este ataque no pueden controlarse antes de la llegada por la noche de más bombarderos con nuevas cargas. Entre las 5 de la tarde de ese sábado y las 3 de la mañana del domingo, las bombas alemanas acaban con la vida de 1000 londinenses. Goering comunica por radio: esta es una hora histórica. Nuestra fuerza aérea ha descargado su carga en el corazón del enemigo. Es cierto, el corazón de Londres ha sido dañado, pero todavía sigue latiendo. Era evidente por la magnitud del ataque que la invasión alemana era inminente. El primer requisito para una invasión con éxito no se había cumplido. La derrota del mando aéreo de combate no se había consumado. Hitler decide esperar a los resultados de los bombardeos sobre Londres. Este resultado muestra que menos de la mitad de los bombarderos alemanes tuvieron éxito en los lanzamientos de sus bombas. Hitler, esperando que los ingleses se derrumbaran ante los repetidos ataques sobre Londres, pospone de nuevo su decisión de invadir las islas. Está confiado en que la supremacía aérea alemana es prácticamente total. Se debe lograr la victoria sin más retrasos. Goering escogió el domingo 15 de septiembre como el día del ataque. La mañana del día 15 mostraba excelentes condiciones climatológicas para el vuelo. Sobre las 10:30 de la mañana, el sistema de detección por radar recoge la señal de aviones enemigos reuniéndose sobre la costa francesa. Para los pilotos británicos, las fuerzas alemanas se extienden por todo el horizonte. Tras el primer ataque de los aviones británicos, las formaciones comienzan a dispersarse.
Se utilizaron todos los aparatos disponibles. No se dejó ninguno en tierra a modo de reserva. La Luftwaffe estaba al fin recibiendo un duro castigo. Disparábamos mientras se acercaban los cazas. Hacíamos fuego con todo lo que teníamos. Esta gran batalla, que buscaba debilitar definitivamente a la RAF, supuso sin embargo un duro golpe para los aviadores alemanes. La Luftwaffe había sido derrotada otra vez. El asalto estaba perdido. El 17 de septiembre, Hitler pospone la operación Sea Lion hasta nueva orden. Tenía el avión cargado de paracaidistas, de fuerzas de choque veteranas de Rotterdam. Que la invasión fuese cancelada supuso una gran decepción para todos nosotros. Sin embargo, los británicos no conocen la magnitud de su victoria. Una nueva fase de la batalla había empezado. La Luftwaffe alemana tiene como objetivo la destrucción de Londres. Noche tras noche, hasta bien entrado noviembre, Londres es bombardeado sin escrúpulos. Tras 57 días consecutivos de bombardeo, Londres ha demostrado que aguanta. En noviembre, los ataques nocturnos se extienden a otras ciudades industriales de Gran Bretaña. Coventry es brutalmente atacada el 14 de noviembre, como Bristol, Southampton y Liverpool. Hemos sido alcanzados. Me comuniqué con el resto de la tripulación para obtener el informe de daños. Nadie contestó. No tenía control sobre la máquina. Perdíamos altura. Los bombardeos aéreos continuaron hasta bien entrado el mes de mayo de 1941. Entonces, cesaron tan repentinamente como habían comenzado. El sargento Harry Sigurd, tras ser alcanzado sobre Coventry, fue derribado por un Spitfire sobre el canal. Pasará muchas semanas en un hospital de Alemania. Más tarde luchó en Stalingrado y en la batalla del Volga, y fue capturado por los rusos en 1945. El sargento Donald Kingeby cumplió numerosas misiones para la RAF y derribó más de 23 aviones enemigos. Durante la batalla de Inglaterra, la Luftwaffe perdió más de 2.300 aviones. La RAF perdió 500 cazas. El asedio a Inglaterra se había pagado caro. De este modo concluye la historia del último gran duelo aéreo de la historia.